cuando se cumplieron los primeros 50 años de la aparición de la nube sobrenatural sobre el cielo de Arizona, Amén. La cual fue una señal no solamente para los residentes de esta parte del país, sino para todo el mundo, porque Dios tuvo cuidado que aquella señal apareciera en al menos 3 revistas, al menos una de ellas de circulación mundial, para que el mundo, ahora ellos no entendían desde luego, y quizá nosotros sin el mensaje tampoco entenderíamos. Nosotros no entendemos las cosas porque seamos más inteligentes o más eruditos. Las entendemos, bueno, primeramente por la gracia de Dios, y segunda porque Dios envió un mensaje para revelarnos estas cosas. Usted sabe, en el último tiempo, y más ustedes que están aquí en Estados Unidos, ha venido mucho vituperio, la gente se ha mofado de esas cosas, pero con todo y eso, Dios es Dios. Amén. Y Dios cumple su palabra. Amén. Esa es la garantía que nosotros tenemos, que no importa lo que la gente diga, Dios todavía es Dios y Él va a cumplir su palabra. Ahora, a nosotros nos está tocando vivir ya no muchas de las cosas, no en un tiempo futuro, sino más bien en el cumplimiento de ellas. Estamos viviendo en el mejor, digo el profeta, en el mejor tiempo que el creyente alguna vez pudo haber vivido. Ahora mire, el libro de Apocalipsis, desde luego, para mucha gente todavía tiene el velo puesto, todavía está el velo puesto sobre ellos, pero hoy ha venido precisamente la revelación de la palabra para recorrer el velo y decirnos de qué tratan estas cosas. El profeta de Dios dijo que Apocalipsis es un libro de símbolos, y es verdad, pero para eso ha venido el mensaje, para poder revelarnos el significado de esos símbolos. Amen. Y no esperar hasta el milenio. En el milenio no habrá revelación ni en la Nueva Jerusalén. Si hay algo que tenemos que aprender y saber es ahora mismo. Amen. No tenemos que esperar para mañana, porque no sabemos si hay un mañana. Amen. Pero lo que Dios nos ha enviado en su palabra es para el día de hoy. Amen. Así que en esta noche estamos celebrando, porque yo creo que el motivo, mire, aquí hay algo. Uno primeramente tiene que ver el por qué apareció, cuál fue el motivo, porque aquello no fue algo casual ni solamente para que las revistas lo publicaran, sino que tenían que tener una señal. Sí. Nosotros, yo no sé cuántos, es probable que ninguno de los que estemos aquí en esta noche, o más que nada ustedes que viven aquí en Estados Unidos, pudieron haber sido testigos de haberla visto literalmente, pero esto queda un testimonio para las futuras generaciones que habríamos de venir sobre el Dios cumpliendo su palabra. Entremos a la escritura. Mire, esta porción de la escritura que vemos de Apocalipsis 1:14 dice: y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como la nieve. Mire, el profeta de Dios nos da la interpretación exacta de esta escritura. Voy a comenzar leyendo en una exposición de las 7 de la iglesia, en lo que es la visión de Patmos, el párrafo 48. Dice: ahí está, Daniel lo vio con el cabello blanco. Mire, a nosotros como gentiles, Dios nos dejó el libro de Apocalipsis, un libro de símbolos, el libro de la revelación. A los judíos, Dios les dejó también su propio libro de Apocalipsis, que es el libro de Daniel. Pero es algo extraño, que el libro de Daniel comienza, bueno, todos sabemos, con la llegada de Daniel, de aquellos jóvenes a Babilonia, y apenas de esos 12 capítulos de Daniel, el Señor apenas les da 5 capítulos para que ellos conozcan lo que deberían de conocer. Y voy a decir esto no porque uno piense que uno es un sabelotodo, pero nosotros como gentiles sabemos más del plan de Dios para los judíos que los judíos mismos. Dios apenas les dio a ellos 5 capítulos de un libro, a nosotros nos dejó toda la Biblia revelada. Por eso nosotros podemos hablar con confianza de estas cosas sin estar especulando, sin tratar de sacar cosas luminosas, sino sencillamente traer la revelación de lo que Dios ha dicho en su palabra. Amen. Ahora, esta escritura, Apocalipsis 1:14, mucha gente, desde que el libro fue escrito, que la gente lo comenzó a leer, que los ministros a través de las edades lo comenzaron a leer, quizás estaban preguntando a qué se refería eso. Pero el profeta aquí nos dice un paralelo, que esto, Apocalipsis 1:14, tiene un referente aún en el Antiguo Testamento. Dice: ahí está, Daniel lo vio con el cabello blanco. Él era, escuche, él era el juez abriendo los libros y de ellos juzgaba. Daniel lo vio que venía en las nubes. Es lo mismo que vio Juan. Ambos lo vieron igual. Vieron al juez con su cinto de juicio por los hombros, parado, puro, santo,
lleno de sabiduría, completamente apto para juzgar el mundo en justicia. Ahora, esta escritura, si el profeta nos dice que esto nos habla de juicio, y vemos aquí que su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana blanco y como la nieve, esto nos está hablando de juicio. Entonces, esta escritura de Apocalipsis 1:14 está relacionada no con la misericordia, sino con el juicio. Amén. Mire, Amen. ahora yo sé exactamente lo que estoy hablando. No estoy confundido en cuanto a esto. Si usted me tiene un poco de paciencia, al final trataremos de unir cada uno de estos cabos para ver realmente cuál era el propósito, el significado de esta nube que apareció en 1963. Mire, todos sabemos que el único que es omnisciente es Dios. El profeta de Dios aún iba en un proceso de aprendizaje. Cualquier persona que ha leído el mensaje, un estudiante serio del mensaje, sabe eso. El profeta no lo conocía todo. Él conocía a medida que Dios le iba revelando. Mire, en diciembre de 1960, el profeta de Dios predica sobre lo que es las 7 edades de la iglesia, que es la historia de la iglesia a través de las edades. Pero antes de ir a Apocalipsis 2, él toma el capítulo 1 de Apocalipsis y comienza a estudiarlo. Y entonces él en su estudio tuvo que haber llegado al versículo 14. Él mismo reconoce que él no sabía a qué se refería esta escritura. Y él dice que le preguntó a un amigo de él, a Jack Moore, dijo, él era un teólogo. Y Jack Moore le dijo algo: hermano Branham, así es como se miraba Jesús después de su resurrección. Ahora el profeta dice que para él no tenía sentido, y yo le voy a decir por qué. Mire, hace unos días hablábamos en la iglesia acerca de Jesús. ¿Cómo es que el profeta nos reveló algo ahí que parece tan sencillo? ¿Cómo es que Jesús, a causa de su ministerio, él se veía como de 50 años? El profeta dice que tenía canas aquí en los costados de su cabello, en su barba. Ahora, ¿cómo era posible que Jesús en su resurrección, en vez de verse al menos siquiera como él estaba al morir, se veía como, bueno, si uno tomara esa perspectiva que dio Jack Moore, se mirara con el cabello todo blanco? Eso no tiene sentido. Así es. Entonces, este no era Jesús como se miró o como se miraba después de su resurrección. Ahora, el 28 de febrero, mire, yo sé que hay cosas que pueden decir, pero quizá a causa del tiempo, porque cada una de esas cosas necesitaría una explicación. Así es, hermano. ¿Cómo es que Jesús, para comenzar, en su resurrección, no solamente no se miraba más viejo, sino que al contrario, se miraba más joven? Así es. Y usted dice, ¿y en qué basa eso? Usted sabe, en San Juan nos dice que María, ella fue a la tumba. Y entonces ella, 2 veces, una vez confundió a Jesús, a quien ella había visto anteayer, por decirlo así, porque ella fue el domingo. Ella y Juan fueron los únicos que se quedaron al pie de la cruz. Ella lo había visto ahí en las últimas horas de Jesús en la cruz, el viernes, y resulta que el siguiente domingo ella lo ve y no lo reconoce. ¿Por qué? Es más, lo confunde con el hortelano. Así es. Y le pregunta, oye, ¿dónde te llevaste a mi Señor? Así es. Y ahora, ¿por qué no lo reconoce, hermano? Habían pasado 2 días. Esto quiere decir que algo había pasado con Jesús. Amén. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15 que Jesús fueron los primeros frutos de la resurrección. O sea, él estaba mostrando la manera en que, o la forma en que los muertos en Cristo van a resucitar. ¿Usted cree que si una persona muere de 20 años se va a levantar de 80 en la resurrección? Eso no tiene sentido. Amén. Al contrario. Y si Jesús era los primeros frutos, él estaba dando el ejemplo, estaba diciendo, así es como va a ser. Ahora, entonces, regreso a mi tema. El 28 de febrero, un día como hoy, de 1963, una nube sobrenatural. Y yo tengo que hacer énfasis en eso. Fue una nube sobrenatural. La gente dice que fue un cohete que lanzaron de California, pero el cohete, aún los aviones van dejando una estela, una trayectoria.
Si eso fuera así, ¿dónde está la trayectoria que ese cohete dejó? Ahora, nosotros entendemos por medio de la Escritura el significado de eso. Ahora, quiero decirle, el profeta de Dios dijo que esa nube era para cumplir Apocalipsis 1:14. Bueno, pero como nosotros tenemos la certeza de ello. Mire, yo espero que usted, bueno, apenas estoy poniendo en la plataforma, voy a irme tan rápido como pueda sobre esto. Porque si esta nube, si esta escritura de Apocalipsis 1:14 habla de juicio, entonces uno dice, bueno, entonces esto cómo está. Mire, permítame ir tomando algunas citas que el profeta habló. En el sermón Ya ha salido el sol, dice el profeta de Dios. ¿Recuerdan ustedes? Ahora escuchen. En 1960, cuando él habla de Apocalipsis 1:14, él todavía no sabía de que aquel acontecimiento de la nube iba a suceder en el futuro. Él solamente dice que Jesús, con el cabello blanco y la barba blanca, él viene como un juez. En 1965, él habla de este evento ya no como un evento futuro, sino como un evento pasado. Ella puede ver hacia atrás y puede acomodar exactamente y correctamente dentro de la escritura aquel evento. Dice el profeta, ¿recuerdan ustedes? Yo estaba predicando cuando esta visión llegó sobre el tema del libro de Apocalipsis en cuanto a los antiguos jueces, donde vimos a Jesús en Apocalipsis 1. Cuando comenzamos a abrir los 7 sellos, o más bien las 7 edades de la iglesia, justo antes de la apertura de los sellos, Cristo estaba parado con cabello blanco como la lana. Ahora este es el profeta hablando. Y yo les describí eso en detalle, cómo los jueces en Inglaterra y los jueces en la antigüedad, cuando estos subían al tribunal a prestar juramento, la autoridad suprema les era otorgada. Ellos se ponían una peluca blanca como era sobre su cabeza para demostrar su autoridad suprema. Pues si le dan la vuelta a la fotografía de esta manera, bueno, yo aquí no tengo una foto de la nube, pero todos la conocemos. Realmente como apareció en la revista, déjeme ver, creo que traigo una muy pequeña. Oh, perdón. Mire, así es como la publicó una revista, pero realmente la revista Life la publicó así. Mire, pero aquí debo de traer una. Es muy pequeña, pero bueno, ya está viendo aquí la grande para que sepa de lo que voy a hablar. La revista Life no la publicó así, la publicó así. ¿Es verdad? Ahora, escuche. El hermano Branham dijo, aquí dice, pues si le da la vuelta a la fotografía de esta manera, si uno le da la vuelta a la foto, si yo la tengo así, y le doy la vuelta en el sentido de las manecillas del reloj, entonces es así como está la foto. Dice, si le dan la vuelta a la fotografía de esta manera, observan, es posible que lo alcancen a ver desde la audiencia. Es Cristo, ¿ven? Sus ojos mirando tan perfectamente como puede ser, luciendo la peluca blanca de deidad suprema y juez sobre los cielos y la tierra. ¿Qué cosa? Amén. Juez. Amén. Ahora, yo no estoy interpretando nada, solamente estoy diciendo como el profeta lo dice. Amén. ¿Pueden ver sus ojos, su nariz y su boca? Solamente denle la vuelta a la fotografía de cómo lo tenían a esta posición como debe de ser, y así pueden verlo. Él es el juez supremo, no hay otro aparte de él, y esa es una identificación perfecta, una vez más, una vindicación que este mensaje es la verdad. Esta es la verdad, es cierto, y haciéndole a él no una tercera persona, sino la única persona. Ahora, mire, yo quiero que note algo.
que el profeta, bueno, nos está hablando de la nube que originalmente apareció así, luego que se le dé vuelta en el sentido de las manecillas del reloj, pero luego la está asociando con este mensaje. Por entonces, si nosotros somos creyentes de este mensaje, esto no nos es ajeno, esto tiene que ver con nosotros también. Amén, hermano. Ahora, el profeta ya nos dijo que esta nube era una nube de juicio. El profeta la asocia con Apocalipsis 1:14. Ahora, si es una nube de juicio, lo cual sí lo es, ¿por qué razón es que no ocurre el juicio en 1963? Mire, hay unas escrituras que nos pueden ayudar a entender esto. Voy a tomar dos escrituras, bueno, a unas dos o tres, pero quiero comenzar con una. Cuando el pueblo de Dios o de Israel salió de Egipto, ante la ausencia de Moisés, dice la Biblia que ellos hicieron un becerro de oro y esto desagradó a Dios. En Éxodo 32, 30 al 33, aquí la Biblia nos cuenta esta historia, pero yo quiero hacer énfasis en esta escritura, porque dice: y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, mas yo subiré a Jehová ahora, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Ahora mire, aquí está Moisés parándose en la brecha, después de que ellos habían pecado contra Dios al hacer aquel becerro de oro, y entonces Moisés está diciendo: yo voy a subir a Jehová ahora, quizá le aplacaré. Usted sabe lo que es la palabra aplacar, es como calmar los ánimos de alguien. O sea, Dios estaba molesto porque el pueblo había transgredido su palabra. Escuche, y él estaba determinado a hacerlo. Y no fue Aarón, no fue alguien más del pueblo quien estaba determinado, fue Moisés aquel que dijo: yo voy a ir. Ahora, esto quiere decir que Moisés estaba seguro y sabía quién era y lo que él representaba ante Dios. Amén. Eso es lo importante cuando cada persona conoce su posición en Cristo y lo que representa delante de Dios. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: ruégote pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, raeme ahora de tu libro que has escrito. Ahora, mire, aquí Moisés le está diciendo: Señor, perdónalos. Y si no los vas a perdonar, entonces bórrame de tu libro. Mire, en la Biblia encontramos dos clases de libros. Uno que es el libro de la vida, en el cual están escritas nuestras acciones, y otro que es el libro de vida, y otro que es el libro de la vida del Cordero, en el cual no están escritas acciones, están escritos nombres. Cuando Moisés está diciendo esto, él dice: bueno, usted sabe, el profeta nos dijo esto, que cuando nosotros nacemos hay un libro que se abre, hay un archivo de nuestra vida, y cuando llegamos a la edad de la responsabilidad, a partir de allí cada una de nuestras malas acciones se va escribiendo ahí. Eso fue lo que el hermano Branham vio en la visión. Él mismo se vio que el libro tenía su nombre allí, que decía William Branham, y cada vez dijo: el que yo hacía lo malo se escribía, hacía otra cosa mala se escribía, y aquel hora, imagínense, para mucha gente, quizás para nosotros ni siquiera era un libro, era toda una enciclopedia. Pero el libro al cual Moisés le está condicionando a Dios: Señor, si tú no los vas a perdonar, entonces borra mi nombre del libro, no del libro de los errores de Moisés, sino el libro en el cual está escrito su nombre. Raeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro.
Ahora mire, desde luego que esta escritura el profeta la explica después, cuando algunas de las tribus de Israel fueron modificadas, cómo ellas comenzaron al principio y cómo es que terminan al final. Pero ese no es mi tema en esta noche. Mi tema es que Moisés, escuche, cuando el juicio estaba para caer sobre el pueblo de Israel, no fue el pueblo de Israel parándose por ellos mismos, fue un hombre llamado Moisés. Que dijo: Señor, si vas a descargar tu ira sobre el pueblo, descárgala sobre mí. ¡Aleluya! Y lo peor que le podría suceder a Moisés es que su nombre fuera borrado. Ahora, esto fue al salir de Egipto. Todos sabemos que ellos anduvieron 40 años, pero antes de entrar a la tierra de prometida, el Señor ya se había fastidiado de aquel pueblo. Entonces llegó un momento en el cual el Señor le dijo a Moisés: mira, Moisés, yo ya estoy enfadado de ellos. Yo voy a terminar con ellos. Y Dios estaba determinado a hacerlo. O sea, Dios estaba determinado a enviar juicio sobre aquel pueblo. Mire, uno es a la salida cuando ellos comienzan el Éxodo 32, cuando salen de Egipto. Pero esta parte que vamos a leer, o que voy a leer, está en Números, el capítulo 14. Números es cuando ellos están en la frontera para poder entrar a Egipto. Y dice la Biblia: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me ha de creer con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo le iré con mortandad y lo destruiré, y le pondré sobre gente grande y más fuerte que ellos. O sea, una vez más Dios estaba determinado a destruir al pueblo. Y Moisés respondió a Jehová. Escuche, esto es Dios teniendo algo determinado, y aquí en Moisés respondiéndole al Señor. Dice: oiránlo luego los egipcios, porque del medio de ellos sacaste a este pueblo con tu fortaleza. O sea, Moisés tenía que tener argumentos, no argumentos falaces, sino argumentos convincentes para poder llegar ante Dios. En una ocasión dice la Biblia que Job dijo: ¿quién me diera dónde hallar a Dios? Yo iría, dijo el profeta, y tocaría la puerta. Y dice la Biblia que Job dijo: yo henchiría, llenaría mi boca de argumentos. Si Moisés quería lograr su propósito para con Dios, tenía que tener argumentos que convencieran a Dios. Amén. Por eso, lo primero que le dijo: mira, Señor, todo el mundo se va a dar cuenta, pero los primeros que lo han de saber son los egipcios. Señor, tú los sacaste de ahí. Y luego, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que ojo a ojo aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego. Y que has hecho morir a este pueblo como a un hombre, y las gentes que hubieran oído de tu fama, diciendo: porque no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. ¿Qué cosa? Esos son los argumentos que el Señor lleva a Moisés. Pero entonces le dice: ahora pues, yo te ruego que sea magnificada la fortaleza del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová, tardo de ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, y absolviendo no absolverá al culpado, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta ahora. Este es Moisés llevando argumentos al Señor. Aquello tenía que producir una reacción en Dios.
el verso 20. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado, pero escuche, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. O sea, el argumento de Moisés fue tan convincente para Dios que esto fue lo que él dice: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Ahora, Moisés se tuvo que valer de argumentos convincentes para poder cambiar el parecer de Dios. En apartando la mirada hacia Jesús, dice el profeta, él dice: y había otra cosa que no comprendía. Eso fue cuando Moisés, escuche, esto es tremendo. Eso fue cuando Moisés fue capaz de decirle a Dios una mejor manera de cómo hacer algo que la que Dios conocía. Que un hombre al Dios Todopoderoso, el Dios que conoce todas las cosas, y que un mortal le diga: Señor, yo tengo una mejor manera de cómo se deben hacer las cosas que la que tú tienes. Hermano, eso parecía irreverente. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es cualquier mortal para instruirle a Dios? Sin embargo, esto es lo que dice el profeta de Dios. Eso fue cuando Moisés fue capaz de decirle a Dios una manera mejor de cómo hacer algo que la que Dios conocía. Cuando Moisés dijo: la gente dirá, su Dios fue capaz de sacarlos, pero no capaz de cuidarlos. Y Moisés se interpuso en la brecha. Aquí está la cosa. Moisés se interpuso en la brecha. Luego, más tarde, me di cuenta que Moisés, ese fue Cristo en Moisés, parándose por el pueblo. O sea, Moisés, ¿cuáles eran los motivos que lo llevaron a pararse por la brecha por el pueblo cuando recién salen de Egipto? Y a pararse en la brecha por el pueblo cuando están para entrar a la tierra de promesa. Dios los hubiera liquidado ahí, Él lo había determinado. Amén. Pero no era, usted sabe, Dios lo hubiera hecho, Él estaba determinado a hacerlo. Y Dios, cuando dice algo, Él no está jugando, Él habla las cosas en serio. Amén. Pero allí había un hombre, un mortal, que tenía un mejor argumento. Ahora mire, yo sé que decir esto puede ser irreverente, pero es tomando lo que un profeta dijo. Un hombre que tenía un mejor argumento que lo que Dios tenía. Fue capaz de decirle a Dios una manera mejor de cómo hacer algo que la que Dios conocía. Ahora, si nosotros somos creyentes de este mensaje, tenemos que aceptar que esto que dijo el profeta es verdad. Para mí es una verdad. Y yo no estoy razonando ni diciendo: es que el profeta no quiso decir eso. No, él dijo lo que quiso decir. Amén. Amén. Ahora, pero todo esto que estamos hablando, ¿qué tiene que ver con la aparición de la nube de juicio? Mire, hay otra escritura que nos va a ayudar a entenderlo. Esto está en Ezequiel, el capítulo 9. El profeta habló mucho de esta escritura. Él la colocó de diversas maneras. Pero mire, dice en en Ezequiel 9, de 1 al 4, dice: y clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: los visitadores de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano un instrumento para destruir. Ezequiel 9. Ahora mire, si usted estudia el mensaje, el hermano Branham esta escritura la lleva al tiempo de Tito, pero también nos dijo que una profecía tiene múltiples cumplimientos. De todos los cumplimientos que Dios la quiera cumplir, Dios está en su derecho de hacerlo, porque Él es Dios. Entonces, aquí la escritura es que los visitadores llegaron a la ciudad y cada uno de ellos trae en su mano un instrumento para destruir. Y he aquí
que 6 varones vendían, escuche, he aquí que 6 varones, 6, venían del camino de la puerta de arriba que está vuelta al aquilón, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. ¿Cuántos eran? 6. Cada uno de ellos venía dispuesto a destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lienzos. O sea, son 6 que vienen a destruir. Pero de entre ellos había un séptimo. Y este séptimo, la Biblia no dice que él también traía su instrumento para destruir, sino que, bueno, en la versión 60 en español dice que traía un tintero de escribano. En esta versión que yo estoy leyendo dice, el cual traía a su cintura una escribanía de escribano, y entrados paráronse junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se alzó sobre el querubín sobre el cual había estado el umbral de la casa, y llamó Jehová al escuche. Y llamó Jehová al varón vestido de lienzos. Escuche. Y llamó Jehová al varón vestido de lienzos, que tenía a su cintura la escribanía de escribano. Y díjole Jehová, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. De esos 7, Dios llama a uno, aquel que no traía instrumento para destruir. Mire, si puede poner otra vez la nube. El profeta de Dios nos dijo que esta nube es una nube de juicio. También dijo que esta nube fue formada por 7 ángeles. Amen. Ahora, mire, yo sé que la gente argumenta y que dice que si el profeta estaba el 28 de febrero, que si estaba en Arizona, que si estaba en el Sunset o si no estaba. Mire, eso para mí no es ningún obstáculo para creer lo demás. Es más, el profeta no estaba ahí para comenzar. Y ustedes lo deben de saber mejor. Porque aquí en Arizona, él dijo que cuando él fue arrebatado, él estaba cazando de cacería. Estaba con Fred Saltman y este otro, Jim Norman, con ellos dos. Yo hace 5 años precisamente estuve en el sitio. Y usted dice, ¿usted cómo sabe que ese es el sitio? Porque el profeta, en la cinta, él dice de unos árboles que estaban allí, y un hermano al que acompañamos en esa ocasión, él traía un mapa que el profeta de Dios dibujó, donde le dijo, aquí está, usted sabe, un mapa, diciéndole algunas señales. Él habla de un cotillo, de un Kleenex. ¿Sabe lo que es un Kleenex? Un pañuelo desechable, que ahí los iba a encontrar. De ahí fue donde el Señor lo arrebató. El 28 de febrero, bueno, ustedes lo saben mejor, ustedes que viven aquí en Arizona, en 1963 la temporada de cacería comenzaba hasta un día después, hasta el 1 de marzo. ¿Cómo podía un profeta estar desde el 28 de febrero cazando, transgrediendo la ley? Eso no tiene sentido. Mire, pero el hecho, a mí no me importa si él estuvo o no ahí en el Sunset. Lo que yo sí creo es que él dijo que fue arrebatado aquí. Desde dónde estaba yo no sé, ni estoy aquí para explicarlo. Pero ¿por qué? Porque esta nube fue formada por 7 ángeles. Y él dijo en los sellos que el séptimo para él le parecía más sobresaliente. ¿Por qué? Un mortal siendo arrebatado estaba viendo su propia teofanía. Pero entonces, ¿a qué fue subido ahí? Como dijo el profeta, Dios no payasea con nadie. Así es. Dios es serio en su palabra. Amen. Él sabe lo que está haciendo. Amen. Por eso tomé Ezequiel 9, porque aquí venían 6 varones que venían dispuestos con instrumentos para destruir. Pero entonces el séptimo no traía instrumentos para destruir, él traía un tintero de escribano. Y no fue Dios quien llamó a ninguno de los 6, él llamó al séptimo. Amen. Amén. Y mire qué cosa.
Y en vez de que ocurriera juicio según Ezequiel, dijo: mira, tú vas a poner una señal en la frente. Esto habla del sello de Dios, el Espíritu Santo. A los que claman y gimen a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Entonces 6 varones traían instrumentos para destruir, pero el 7º traía una escribanía o tintero de escribano. Esta nube, como dijimos, estuvo formada por 7 ángeles. En el sermón, oh Señor, uno solamente una vez más, dice el profeta. Ahora la ciencia tomó la fotografía de ella. Estuvo en la prensa asociada. Ellos no sabían lo que era. Allí está una nube suspendida a 26 millas de altura. Eso es 15 millas o 20 millas por encima incluso de donde hay vapor. Ellos no saben de lo que se trata y están procurando investigarlo. Y ahí justo debajo, escuche, y allí justo debajo de ella yo estaba de pie. Y esos ángeles rugiendo sus voces de esos 7 sellos parados allí, y los testigos, los 3 de nosotros, como un testigo de las cosas que fueron profetizadas en la cinta. Señores, ¿qué hora es? Y ahora ellos están procurando descubrir. Ese es un misterio para ellos. Miren, si esta nube era Jesús viniendo para traer juicio, algo tenía que haber sucedido, porque estamos 55 años después de ese evento y el mundo no ha entrado a juicio todavía. Pero entonces, ¿qué? Dios, ¿para qué estaba haciendo esto? ¿Para divertir al mundo? No. Él sabía lo que estaba haciendo. Amén. Amén. Si en el Antiguo Testamento, como ya vimos, Moisés, un hombre, un mortal, separa la brecha entre Dios y el pueblo de Israel, quien estaba determinado a destruirlos. Hermanos, si Dios estaba determinado a destruirlos, ¿qué fue lo que hizo que el Señor no los destruyese? De que un hombre se paró en la brecha, así como Moisés. Ahora, nosotros, ¿cómo podemos saber que Ezequiel 9, la escritura que acabamos de leer, se vuelve a cumplir en este tiempo? El profeta lo dice en el sermón del liderazgo. Dice: ahora, mírense a sí mismos. ¿Realmente son ustedes cristianos bíblicos, genuinos, llenos del amor de Dios? Recuerden, la Biblia dice que en los últimos días, cuando el tiempo suceda, Él dijo: un ángel marcador pasó por las ciudades y selló solo aquellos que gemían y clamaban por la abominación que se hacía en la ciudad. ¿Es así? Ezequiel 9. ¿Cuándo dice el profeta que es esto? En los últimos días. Sabemos que esa es la verdad. El ángel marcador apareció y puso una marca en la cabeza de ellos. La frente lo selló, aquellos que gemían y clamaban. Ahora, hay una escritura en el Antiguo Testamento donde dice la Biblia que Dios estaba buscando a un hombre que se parara en la brecha. Mire, en Ezequiel el capítulo 22, el versículo 30, dice el Señor: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo encontré. Ahora, aquí Ezequiel está hablando en tiempo pasado, que el Señor estaba buscando a alguien que se pusiese o que se parase en la brecha delante de él. ¿A favor de quién? A favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Ahora, el hecho de que en la antigüedad el Señor no encontrara un hombre que se parara en la brecha a favor de la tierra, no quiere decir que en el futuro no existiera tal hombre que se parase en la brecha. Amén.
¿A favor de quién? A favor de la tierra, para que la tierra no fuera destruida. Amen. Déjeme decirle algo. Mire, una cosa es promulgar el juicio y otra cosa es ejecutar el juicio. Amen. Nosotros sabemos que el juicio fue promulgado sobre la costa oeste y ahí está, y nada ni nadie va a poder evitarlo. Amén. Pero uno de estos días, aquel juicio que ya fue promulgado será ejecutado. Amen. Ahora, Dios, a través de la nube, Él estaba promulgando juicio sobre esta tierra. Porque esta no es una nube de misericordia. El profeta ya nos dijo, es juicio. Es Jesús viniendo como un juez para juzgar al mundo. Ahora mire, y ahí es donde la gente se confundió. Yo escuchaba hace 30 años que decían, es que ya a partir del 63 la misericordia se acabó. Si eso fuera así, usted y yo estaríamos perdiendo el tiempo en esta noche. El juicio fue decretado, pero hubo un hombre que se paró en la brecha en favor de la tierra para no ser destruida. Ahora mire, así como Moisés tenía argumentos convincentes para Dios, este que se paró en la brecha tuvo que haber tenido argumentos convincentes para que el juicio de Dios no cayera. Así es. ¿Cuál podría haber sido uno de los argumentos? Usted y yo creo que muchos no habíamos nacido en ese entonces. Amén. Pero sabe una cosa, Dios tenía un registro. Por eso nosotros no estamos aquí por accidente ni por casualidad. Amén. Estamos aquí porque el Señor nos vio. Porque el Señor nos conoció. Amén. Porque Dios escogió su nombre. Amén. Escribió el nombre en ese libro. Amén. Ahora, ¿con qué argumentos? Decir, Señor, escuche, oh, qué cosa. Todavía falta. Miren, en aquel tiempo el mensaje todavía ni siquiera comenzaba a salir. La gente todavía ni siquiera había entendido quién era este hombre, quién era William Branham. Amén. Pero tuvo que tener un argumento convincente a este ángel, que no era un ángel de juicio, era un ángel de misericordia. Porque de aquellos 7 varones, uno no llevaba instrumentos para destruir, los otros 6 estaban listos para ejecutar el juicio. Así es. Amén. Pero este 7º se paró en la brecha. Hermano, y eso no es creer un disparate, eso es creerle a la Biblia y al mensaje. Demos el tipo y sombra con Moisés. Amén. Aleluya. Dios estaba determinado a destruir a Israel, pero un hombre se paró y le dio argumentos al Señor. Señor, antes de destruirlos a ellos, me vas a destruir a mí. ¿Cómo Dios podía destruir a aquel mismo que él había llamado para un propósito? Es verdad. Y parado en la brecha, mire lo que dice el profeta. Y esto está hablando de la misma escritura que vimos en Números. Dice, y esto le agradó a Dios, al grado que le dijo a Moisés, sepárate de entre ellos y yo los mataré a todos y comenzaré una nueva generación. Entonces Moisés cayó postrado en la presencia de Dios y le dijo que tendría que pasar primero por encima de él. ¿Ven? Ahora eso era en el Antiguo Testamento, dice el profeta. Ahora, hoy en día, o sea, en el tiempo presente, si Dios fuera a liquidar al pueblo y hubiera un tiempo cuando Dios estuviera fastidiado de estar lidiando con nuestro pecado, nosotros siempre errando, ¿quién se pararía hoy como Moisés a favor del pueblo? ¿Qué quiere decir? Que él toma la escritura
Y no la deja solamente como algo histórico que sucedió allá, para que nosotros conociésemos una historia más de la Biblia, sino que lo trae al tiempo presente. ¿Cómo es que Dios hoy, en este tiempo, si Dios fuera a liquidar al pueblo y hubiera un tiempo cuando Dios estuviera fastidiado de estar lidiando con nuestro pecado, nosotros siempre errando, ¿quién se pararía hoy como Moisés a favor del pueblo? Amén. Wow. ¡Qué hombre! Vayamos a los años 60. En aquellos años Estados Unidos estaba lleno de evangelistas. Así es. Poco a poco, eventualmente, cada uno se ha ido de esta tierra, casi todos. Pero ¿quién de ellos se podía parar a favor del pueblo? No. ¿Sabe una cosa? Ellos ni siquiera tenían un entendimiento claro de estas escrituras. ¿Cómo se van a poder parar por algo que desconocen? Así es. Ahora nosotros, hermano, han pasado más de 50 años. Si usted ha leído el mensaje y le ha pedido al Señor revelación, el Señor le ha revelado estas cosas. Pero regrésese 55 años atrás, la gente que sabía de esto. Ellos estaban todos enredados con el pentecostalismo y los dones y esas cosas. Pero Dios estaba viendo hacia el futuro. Estas cosas que el profeta de Dios habló, las habló hace 55 años y están tan vigentes como si en esta noche Él nos las estuviera diciendo. Este es el poder del mensaje, es el poder de la escritura. Amén. Así que si Dios fuera a liquidar al pueblo hoy y llegara un tiempo en el que el Señor se fastidiara con nuestro pecado y nosotros siempre errando, ¿quién se pararía hoy, dice el profeta, como Moisés a favor del pueblo? ¿A dónde hallaríamos a una persona que se pararía o que pudiera pararse? Escuche. Para comenzar, la gente estas escrituras sabía, bueno, a lo mejor las leían, pero ¿cómo podían saber su correcta y exacta aplicación? Pero vamos a suponer que había gente que sí, efectivamente, sabían estas escrituras y que sabían que Moisés se había parado en favor del pueblo, que sabían que el Señor había dicho, ¿dónde voy a encontrar un hombre que se pare en la brecha y se pueda parar a favor de la tierra? Vamos a suponer que tuvieran ese entendimiento y que estuvieran conscientes. Se requiere un hombre que se pare en la brecha a favor del pueblo. Vamos a suponer. Pero para mí lo importante no es esto. Escuche. ¿A dónde hallaríamos a una persona que se parara o que pudiera pararse? Escuche. A quien Dios aceptaría como aceptó a Moisés. Eso hace la diferencia. Yo pudiera haber dicho, Señor, yo me paro, pero el Señor me aceptaría a mí. Cualquier otra persona, Señor, yo me paro, el Señor lo aceptaría a él. Se requería alguien. Mire, hablando del pueblo de Israel en la antigüedad, ahí estaban Josué y Caleb, había muchas personas que estaban conscientes que el juicio de Dios estaba por decretarlo sobre el pueblo. Quizá algunos de ellos, Señor, yo voy, tengo todo el entusiasmo, tengo toda la fe para decir, Señor, detén el juicio. Pero el asunto no es que alguien se parara y pidiera pidiera detener el juicio. El asunto es que Dios lo aceptara. Eso es lo que hace la diferencia. Dios solamente va a aceptar aquello que Él tiene en su plan. Dios, Él era suficiente Dios. Y voy a decir esto, hermano, perdón, yo no espero que suene sacrílego. Dios tenía suficiente humildad para reconocer que un simple mortal pudiera tener una mejor idea de cómo se debían hacer las cosas. Esto es lo que el profeta nos dijo. Eso lo hace a él Dios. Eso es verdad, y esto no es faltarle el respeto a Dios, es tomar la escritura, lo que la Biblia dice, porque Dios atendió a la voz de un hombre. Así es. Así que si el juicio ya estaba decretado, ¿dónde habría tal hombre a quien Dios lo aceptara, así como aceptó a Moisés? Miren, estas cosas que el profeta está diciendo, yo sé y yo entiendo quién es ese hombre a quien Dios aceptó como aceptaría a Moisés.
Pero él nunca dijo yo soy, pero sencillamente los entendidos entenderían. Amén. Así Amén. es, hermano. Y la vida de Moisés en este mundo significaba tanto para Dios que detuvo la ira de Dios. Hermano, esto no es promover fanatismo alrededor del hombre, esto es ver la escritura en su justa dimensión. Amén. Así es. Amén. Eso a mí no me hace un fanático, hermano, porque a veces el fanatismo es tan malo como la incredulidad. Son extremos sencillamente. Pero se requiere que alguien con seriedad podamos entender estas cosas con seriedad y decir, sí, Señor, esto es la verdad, porque es tu palabra. Amén. Mire, yo sé que estas cosas, y alguien más que no está identificado con nosotros, así, ¿qué cosa está hablando este hombre? Es una locura. Para mí no es una locura, para mí tiene sentido. O que alguien me lo explique distinto. Amén. Así es. Hermano, esto es traer la escritura a nuestro tiempo. No hablar de un Dios histórico de allá, sino de un Dios presente. Aleluya. Amén. Y la vida de Moisés en este mundo significaba tanto para Dios que detuvo la ira de Dios. La vida de este hombre significaba tanto para Dios que detuvo la ira de Dios. Porque esta no era de juicio. Eso es innegable. Y Dios no iba a pasar por encima de Moisés. Eso siempre fue una pregunta para mí hasta que yo, un día en la revelación de la escritura, me vino este pensamiento que ve, Moisés en hecho, en toda forma estaba sustituyendo. Él era un tipo de Jesucristo. Amén. Ahora, ¿por qué fue que hizo eso? Porque había una novia en el tiempo del fin que todavía no había sido manifestada. Y tenía que tener argumentos, así como los tuvo Moisés. Ahora, esta nube sabemos que, de hecho, no fue publicada primeramente por la revista Life. La revista Life es la que más conocemos porque es una revista de circulación mundial. Y apareció en la edición del 17 de mayo de 1963, eso ya lo conocemos. Pero esta nube, creo que de ahí es donde se tomó esta fotografía, apareció por primera vez en la revista Science del 19 de abril de 1963. Por eso, ¿sabe una cosa? Mire, Satanás él no es un tonto. Él sabe mejor que mucha gente lo que esta nube representa. Así es. Por eso ese es el motivo que él trata, bueno, no solamente trata, sino que ataca y desacredita esta nube. Yo creo que ustedes mejor que yo han escuchado muchos argumentos que se han dado respecto a esto, hermano. Pero de acuerdo a la escritura, de acuerdo a la Biblia, esto es exactamente el cumplimiento de lo que el Señor tenía en su plan. Por eso, mire, usted sabe, ya estoy terminando con esto, cada año, usted sabe, hay un reloj que le llaman el reloj atómico, el reloj de la ciencia, que a partir de unos cuantos años a la fecha, han estado moviendo las manecillas tan cerca a la medianoche como ellos pueden, de acuerdo al peligro inminente que los científicos dicen de la destrucción de este mundo. Este año, paradójicamente, el reloj lo movieron a 2 minutos y medio para la medianoche. Usted lo sabe. Yo a partir, mire, hay cosas, yo lo confieso, hay cosas que yo le veo en el mensaje y muchas veces no entiendo la magnitud de lo que el profeta se refiere. Pero el hermano Brown habló de eso. De unos 4 años a la fecha, en cada enero, la tercera semana de enero es cuando ellos deciden cómo mover las manecillas del reloj. Y yo he estado pendiente de cómo las mueven hacia atrás, hacia adelante. Pero este año es uno de los años que ha estado más cerca. El año que estuvo creo que más cerca fue en 1953, cuando estaba a 2 minutos para la medianoche. En este año, el año pasado estuvo a 3 minutos, el antepasado estuvo a 3 y este año la movieron todavía medio segundo o medio minuto, mejor dicho, para acercarlo
a la medianoche. Mire, y ellos, el reloj lo mueven de esa manera porque ellos piensan que es un peligro inminente para el fin del mundo. ¿Sabe una cosa? Yo en mi creencia personal, el peligro inminente para el fin del mundo no es el reloj científico, el reloj atómico. El peligro inminente que realmente hubo para la destrucción de este mundo fue esta nube. No de acuerdo a los científicos, sino de acuerdo a lo que Dios mostró en el cielo. ¿Y qué fue lo que hizo? Hermano, qué cosa. ¿Qué fue lo que hizo que las manecillas, digámoslo de esta manera, del reloj fueran retrocedidas para que el reloj no llegara a la medianoche cuando las dos manecillas se juntan? Fue porque efectivamente si hubo un hombre que se paró en la brecha a favor de la tierra para que el Señor no la destruyese. De otra manera, ¿cómo podemos entenderlo? Que el mundo sigue persistiendo 55 años después. Y aún si pasaran otros 50 años, hermano, el tiempo de misericordia que le reste a este mundo fue porque un hombre se paró en la brecha. Así es. Hermano, este es el real entendimiento que debemos de tener de la nube. No solamente decir, ay, qué bonita se ve, yo la tengo en mi casa y qué bueno, yo también. Pero tenemos que tener un entendimiento del por qué apareció y por qué se apareció y era una nube de juicio, por qué seguimos vivos. Así es. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que se paró en la brecha y no solamente es el que se paró, sino que fue aceptado por Dios. Amén. Usted dice, ¿cómo tenemos la certeza de que fue aceptado? Porque estamos aquí en esta noche. Por eso. Esa es la mejor señal. Amén. De que los argumentos de él fueron aceptados. Por eso, aunque era una nube de juicio, no hubo juicio sobre esta tierra. Termino leyendo el último extracto del mensaje expectativa. Y el profeta está orando y dice, y Padre, mientras miramos en esta mañana y sabemos que pudiera suceder antes de la noche, esta nación o el mundo pudiera ser explotado en pedazos. Alguna nación pequeña o algún fanático suelta uno de esos proyectiles y todos están apuntando el uno al otro y allí iría. Pero antes que eso suceda, Dios, el rapto, la trompeta sonará y seremos arrebatados en el aire para encontrar a nuestro Señor. ¿Qué tipo de gente deberíamos de ser esta mañana? Feliz, levantando nuestros rostros mientras vemos a la higuera brotar y las grandes señales y la ciencia diciendo que son 3 minutos para la medianoche. A cualquier hora pudiera suceder. Pero lo más importante de esto, efectivamente, como dijo el profeta, en cualquier minuto, en cualquier tiempo pudiera suceder. Pero lo más importante de ello es que, mire, y esto no es tampoco, usted sabe, en esto uno tiene que ser cuidadoso porque la línea entre lo verdadero y lo falso es demasiado delgada. Así es. La línea entre la verdad y el fanatismo es demasiado delgada. Pero quiero decirle algo, uno tiene que tener un entendimiento correcto para saber que fue por causa de que alguien se paró en la brecha entre Dios y nosotros que este mundo está todavía aquí en esta noche. Hermano, esto es la verdad, esta es la verdad de su palabra. ¿O cómo la podemos entender? Este es el real significado de esta nube que apareció hace 55 años, cuando Dios aceptó al hombre que él debía de aceptar para que se parara en la brecha entre Dios y nosotros. Amén. Como dijo el profeta de Dios, porque era un tipo de Cristo, estaba reflejando el carácter de Cristo, el carácter de interceder de misericordia. Por eso en esta noche, eso es, al menos yo cada 28 de febrero, yo entiendo y puedo recordar, pero no solamente recordar, pero puedo en mi mente poder entender que hace 55 años a lo mejor este mundo hubiera llegado a su final. Pero Dios decidió extender su misericordia por alguien que se paró en la brecha. Amén. Y que pudo usar argumentos que el Señor aceptó. Eso es lo más importante. Quizás si yo me hubiera parado, hubiera sido a lo mejor de un manotazo, hecho a un lado. Pero Dios tenía tal hombre. Así es. Y Dios mostró que sus argumentos fueron válidos delante de Dios para que este mundo
continuará. Recuerde, la señal es de juicio. El juicio Dios lo promulgó. Pero uno de estos días el juicio será ejecutado. Así que, hermano, yo creo que, y más para ustedes como residentes de aquí de Arizona, que esto realmente, no digo que no lo tenga ahorita, sí, yo creo que lo ha tenido, pero que realmente uno entre todavía a una conciencia más del por qué apareció esta nube, independientemente de lo que la gente diga. Yo no estoy interesado en lo que la gente diga, yo estoy interesado en lo que Dios dijo. Amén. Amén. Y que en esta noche estamos recordando que Dios decidió extender su misericordia, aun cuando el juicio ya estaba decretado. Dios fue bueno, pero lo hizo porque el hombre se paró en la brecha. Es como si hoy en día, hermano, o no hoy en día, en la antigüedad, un judío no pudiera, se negara a reconocer que la razón que aquella, que la nación judía, espero encontrar la palabra, la razón que la nación judía subsistió y sigue subsistiendo hasta este día, es porque un hombre se paró en la brecha. Allá. El Señor estaba determinado a destruirlos a todos y levantar una nueva nación, pero Dios no levantó una nación ni los destruyó a todos, sino porque hubo alguien que se paró con argumentos delante de él y, como dijo el profeta, tenía una mejor manera de cómo hacer las cosas que Dios dijo. Y le vuelvo a repetir, eso no es ser irreverente con Dios, eso es decir solamente lo que la palabra de Dios dice, pero con revelación. Así que yo espero que en esta noche nosotros vayamos a nuestros hogares, pues diciendo: Señor, pues gracias en esta noche, porque estamos recordando que un día como hoy, tú decidiste extender más la misericordia para el mundo. Mire, y esto no es poner al profeta de Dios, esto es poner el lugar donde le corresponde. Y de hacerlo de acuerdo a la Escritura. No es cuestión de levantar una estatua, que usted sabe cómo se ha levantado de tantos hombres de Dios, de Wesley, de Lutero, de ellos. No, es sencillamente tener un entendimiento claro del por qué el Señor extendió su misericordia hasta nuestros días y quizá más adelante hasta el Señor. Así es. Eso es realmente el significado de la nube. No es, le digo solamente por decir, es que una nube sobrenatural. Por eso yo creo, al principio le dije, yo creo que es una nube sobrenatural. Amén. Y no porque el profeta lo haya dicho, es que estaba tan alta que no era posible. Esos argumentos que el profeta nos dio, o lo que él nos dijo, son perfectamente válidos. Pero el asunto es que detrás de eso hay algo más todavía. Lo que el profeta Dios nos explicó, eso es correcto y es la verdad. Pero detrás de eso es porque esa nube estaba representando algo. Y esa nube está identificada precisamente aquí en el libro de Apocalipsis, donde solamente estaba hablando del juicio de Dios. Pero gracias al Señor que Él encontró un hombre, como dice la Biblia. En el tiempo de Ezequiel no lo encontró, pero eso no quiere decir que nunca iba a encontrar ese hombre que se parara en la brecha entre Dios, a favor de la tierra, a favor de nosotros, aún los que todavía ni siquiera estábamos manifestados en este mundo. Pero gracias a Dios por eso. Entonces en esta noche somos los beneficiarios de que un hombre se paró en la brecha. Yo soy beneficiario de eso, yo lo reconozco, lo digo con humildad. Yo soy beneficiario de eso. Y usted también. Así es. Y si alguien más viene el día de mañana, dentro de un año, si es que este mundo todavía continúa, dentro de 5, 10, 50 años, lo que sea, las siguientes generaciones que vengan serán beneficiarios de esto mismo. Así que gracias al Señor. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Señor, en esta noche, Padre, yo te agradezco